Bueno, hoy vamos a discutir el capítulo 10 del libro Carne y Piedra de Sennett, Individualismo Urbano. Londres carecía de una estructura de gobierno central a comparación de Roma. Tenían solamente pequeñas juntas parroquiales y hasta 1888 todas las reformas cambiaron. Lo que Londres tenía era terratenientes que controlaban grandes cantidades de tierra. Desde las construcciones de las primeras plazas de Bloomsbury en el siglo XVIII, Londres los terratenientes más bien, fue poco a poco eliminando las casas de los pobres. En lugar de estas casas, poco a poco se fue llenando para las casas de los ricos y de los que controlaban los terrenos, y poco a poco se fue asignando a los pobres a las periferias. El desplazamiento así se convierte en algo negativo, en algo detestable, lo que para el autor significaba el automóvil y el movimiento. Oye, qué mala, ¿cómo van a votar a los pobres, no? Aunque algo así pasa aquí también, ¿no? Por ejemplo, en las zonas más pobres, Pachacamac, Lurín, no, están como en la periferia. Claro, acá se dio de una manera diferente, ¿no? Pero sucede como que casi lo mismo, entonces aplicaría ahí lo de la historia se repite, ¿no? En su desarrollo, Londres reflejó grandes diferencias de riqueza, lo que caracterizaba a Inglaterra, Gales o Escocia. Fue así como Londres creó poco a poco espacios separados y a primera vista homogéneos. Ahora sí, individualismo. Sennett declara que Londres es considerada la ciudad del siglo XIX por su individualismo ejemplar. El lado positivo del individualismo es que te da mucha seguridad, pero Tocqueville vio el lado más negativo. Decía que era una especie de soledad cívica. Cada persona va por su lado, pero es como si no convivieran juntos, como si no estuvieran en una sociedad. No existe ese concepto. Yo creo que es como zombies, ¿no? O sea, cada uno por su lado, no importa. Eso pasa mucho, creo, cuando hay solamente sociedad como alta, personas que están bien cómodas, que están cómodas en su zona de confort. Cuando he ido a sitios que son un poco más humildes, es todo lo contrario, es como vecino, vecina, hola, y es como más amigable, siempre buscan como sociedad. ¿Por qué pasa eso? No sé. Viven vidas aisladas, independientes y no forman un significado de sociedad, lo cual es como triste, ¿no? Arterias y venas modernas. El diseño urbano del siglo XIX permitió que las personas se desplazaran individualmente, pero no estas grandes manchas de personas que eran amenazadoras durante la Revolución Francesa, basándose en arterias y venas. Uno de los grandes ejemplos de esta técnica es Regent's Park y Regent Street. En ese tiempo, los parques eran entendidos como pulmones de la ciudad. Los parques se acercaban, era solamente para que tú vayas a respirar aire fresco y listo, te vas. No eran entendidos como un lugar donde vas a socializar con otras personas o vas a pasar el rato, como ahora se ve. Usaron esta técnica para que las personas no usaran estos parques, que eran espacios públicos, para reunirse y hacer movimientos sociales. Buena técnica. Lo que hicieron fue usar el tráfico que rodeaba este parque para crear un muro grueso y evitar las reuniones. Buena técnica también. También se homogeneizó todas las fachadas alrededor del parque con estuco y así crear una homogeneidad entre todos los edificios. Todas. Así había una clara diferenciación entre lo interior, lo exterior, lo público y lo privado. Las tres redes de Haussmann. Se dice que Haussmann hizo el mayor proyecto de renovación urbana de los tiempos modernos. Destruyó buena parte del tejido urbano medieval y renacentista. Las tres redes de Haussmann eran venas, arterias y venas y arterias. Empezaremos por la primera. Las arterias eran las calles originales que conformaban la ciudad medieval. Las venas eran las salidas de la ciudad que se dedicaban a conectar la ciudad con la periferia. También estaba dedicada a la industria y comercios ligeros, para no atraer pobres. La tercera, las venas y las arterias, eran aquellas que se dedicaban a conectar las vías principales
con las segundas y las terceras. Eran como más amorfas. La comodidad se da en el contexto de la segunda revolución industrial. Hay muchas personas que están cansadas de trabajar tantas horas y por esto se busca una comodidad. La comodidad, ¿qué hace? Que te sientas aislado, que quieras estar tranquilo, lo que también provocaba el individualismo de cada persona. La silla y el carruaje. El taburete era como lo más común para sentarse y las sillas con respaldo eran para las personajes importantes. En el siglo XVIII la comodidad era un sinónimo de libertad. Se crearon cantidad de sillas, diseños, le pusieron muebles para que se sean más cómodos. Uno se sentía cómodo en una silla que tenía como esa especie de cojines. Y también era un significado de me aíslo porque estoy cómodo, no me interesan. Este nuevo concepto se fue implementando a los ferrocarriles, ya se ponían sillas más cómodas, entonces las personas ya no conversaban entre ellas, sino que cada uno estaba en su asunto. Como ya no había tanto ruido debido a la tecnología, pues estos se ponían a leer e incluso se llegó a pensar que cuando una persona extraña quería hablarte era como una invasión a la privacidad. Antes los cafés eran usados como centros sociales. A comer esa canción. Me encanta verte preparando el café con tantas ganas, dulcecito para alegrarte el alma. Para hablar de la carretera, para hablar de la ciudad, para hablar de política. E incluso se formaban grupos políticos en los cafés. Y eso fue cambiando poco a poco, ya que debido a la ampliación de los boulevards por Haussmann, pues se empezaron a poner terrazas. Y la gente ya no iba para reunirse, ya no iba para conversar, iba para ver a la gente pasar. Raro, ¿no? O sea, claro, hasta ahora pasa eso, pero no me queda muy claro por qué el cambio. Quizás porque la gente ya no lo sé. Ni siquiera pasó eso con la creación de los periódicos, incluso la gente creía más confiable en la comunicación oral. Pero bueno, sí cambiaron. El espacio sellado. Con la implementación de las nuevas tecnologías, el descubrimiento de la electricidad, pues se fueron implementando aires acondicionados, bombillas, luz, focos para las casas, y esto hacía que las casas se sellen y poco a poco se fueran desconectando del exterior. Otra razón por la cual el individualismo se desarrolló en esta época. Forster invocó un tipo de movimiento más psicológico que impide a la gente sentirse segura. Por medio de sus personajes y de los problemas y pensamientos de cada uno, poco a poco se van desarrollando. Llegan a la conclusión de que como una sociedad multicultural puede necesitar más el desplazamiento que la seguridad del mismo. El desplazamiento así se convierte en algo negativo, en algo detestable, lo que para el autor significaba el automóvil y el movimiento.